Iglesia, que el Señor te bendiga, te saludo con la paz del Señor Jesucristo en este día sábado. Bueno, acá estamos una vez más trayéndote un mensaje de parte de Dios, como lo hacemos en cada una de nuestras reuniones. Te expreso el deseo de mi corazón, como lo hago en cada mensaje. Espero que estés orando, que te estés preparando, que estés buscando de Dios con todas tus fuerzas, abrazándote de la santidad de Dios, del amor de Dios, del poder de Dios, porque el Señor viene. Y yo quiero recordarte lo siguiente: cuando Él venga, va a venir por una iglesia santa, pura, sin manchas y sin arrugas. Así que hoy te aliento a que no bajes los brazos, a que busques de Dios con todas tus fuerzas, cosa que cuando Él venga pueda ser tenido por digno de irte con Él. Amén. Prepara tu vida, Cristo viene. Bueno, hoy es 1 de mes y por lo general el primer día de cada mes nosotros compartimos la cena del Señor. Hoy no la vamos a compartir por una única razón, y es de que yo no lo anuncié. Y como yo sé de que hay muchos que se conectan al video en vivo, ¿no?, tarde, entonces no quiero que eso suceda, porque la Santa Cena, la idea es que la compartamos todos juntos. Así que lo vamos a estar haciendo el sábado próximo. Igualmente yo el miércoles lo voy a anunciar para que todos sepan. 8:30, como lo hacemos siempre, vamos a estar conectándonos el próximo sábado para compartir la cena del Señor, ¿sí? Bueno, te invito a abrir la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Todos nosotros entendemos que lo que debe existir en nuestra vida es la llenura del Espíritu de Dios, ¿sí? Esa es la característica que va a resaltar que nosotros somos realmente hijos de Dios, tener el carácter de Dios formado, el carácter de Jesucristo formado en nosotros. Jesús dijo que teníamos que ser imitadores de Él, ¿sí? Entonces, como esa es la enseñanza de nuestro Señor, algo que nosotros tenemos que tener bien presente es que el carácter de nuestro amado Señor Jesús debe reinar en nuestra vida. Entonces, todo lo que éramos nosotros anteriormente, lentamente, en ese día a día, en ese trabajo progresivo de cambio, debe ir cada vez más desapareciendo y desapareciendo, y tiene que cada vez abundar más y existir más la vida de nuestro Señor Jesús. Entonces hoy, a través de 2 de Pedro, vamos a estar viendo un poco esta enseñanza, ¿sí?, que nos dejó el Señor plasmada en este libro maravilloso, ¿sí?, que es la palabra de Dios. Y antes de leerlo, quiero recordarte lo siguiente, que es muy importante que lo tengas en cuenta, y por eso te lo voy a recordar. Todo lo que tenés escrito en la palabra de Dios no es palabra de hombre, sino que todo lo que está escrito fue inspirado por el Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir que sea inspirado por el Espíritu? Que lo habló Dios en persona, en el corazón de un hombre, y ese hombre lo dejó plasmado en esto que conocemos con el nombre de Biblia o Sagradas Escrituras, ¿sí? Entonces, punto número 1 que quiero observar de este día sábado: Dios no se equivoca. Y como Dios no se equivoca, si nosotros ahondamos y estudiamos detenidamente y lentamente lo que vamos a leer ahora, vamos a lograr comprender realmente qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios anhela y desea, de en qué nos tenemos que convertir como hombres y mujeres de Dios, ¿sí? Así que vamos a estudiar la palabra, vamos a estudiar 2 de Pedro 1, del 3 al 11. Dice lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, y escuchen esto, presten mucha atención a esto, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y escuchen esto de nuevo: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid. Y escuchen, acá empieza el consejo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio,
Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dice si estas cosas están en ustedes, sino que también suma y abundan, ¿sí? Desborda. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. De nuevo, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Para hacer inicio a o entrada a este mensaje de día sábado, quiero resaltar lo que dice el versículo 10. Dice, en el versículo 10 dice, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué cosas? Bueno, las que tenemos arriba, un par de versículos más arriba. Ahora, hay dos puntos que son esenciales, ¿sí? Que debemos comprender como Iglesia de Cristo. Sobre de qué forma nosotros vamos a lograr entender realmente qué es lo que quiere Dios o qué es lo que quiere el Señor, que sobreabunde en nosotros, que abunde, que rebalse en nosotros. Miren cómo dice el verso 3 casi al final. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Quién nos llamó? El Señor. El Señor es el que nos hizo el llamado a la vida eterna. Es el que pagó el precio para que nosotros alcancemos la vida eterna, la plenitud que hay a través de esa salvación preciosa que Él ofreció a través de su muerte y luego su resurrección. Él dejó todo perfectamente ordenado para que todo aquel que realmente anhele y desee ser hijo de Dios, tomando las decisiones correctas, dando los frutos que debemos dar como hijos de Dios, nos convirtamos en esos hombres y en el caso de las mujeres, en esas mujeres que realmente van a ser realmente cartas abiertas, que van a mostrar que son hijos e hijas de Jesucristo, hijos e hijas de nuestro amado Señor Jesús, de nuestro Dios, de nuestro Padre amado, ¿sí? Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, es fácil de entender esto, pero lo explico un poco mejor. Todo lo que tenés de Dios se te fue dado por su misericordia y por su poder, pero tenés que entender algo. ¿Cómo lo recibiste? ¿O cómo lo recibimos? ¿De qué manera recibimos esto? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Lo que nos está marcando este pasaje, que fue inspirado por el Espíritu Santo, o sea, lo habló Dios, lo escribió Dios, no un hombre, sino Dios, y nos los dejó totalmente en claro en esto que estamos leyendo ahora. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo alcanzamos ese divino poder? ¿Cómo logramos comprender, alcanzar esa vida que Dios nos dio, que nos pertenece porque Dios nos dio esa vida, esa piedad que se nos fue dada, solamente mediante el conocimiento de aquel que nos llamó? Por lo tanto, punto número 1 que yo quiero remarcarte en este día sábado, tenés que conocer al Señor, tenés que ahondar y conocer al Señor. Pastor, ¿y cómo hago para conocer al Señor? Tenemos un solo método para lograr conocerlo. Como el conocimiento de alguien se adquiere a través del tiempo que pasás con esa persona o con ese alguien, nosotros tenemos que llegar a la siguiente conclusión
de que para poder conocer a una persona tenemos que verla, tenemos que escucharla, tenemos que seguir en el día a día sus pasos, ver cómo actúa, ver cómo obra. Perfecto. Ahora, para lograr conocer a nuestro Señor, como dice en el verso 4, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, lo que tenemos que entender y ahondar, obviamente, si es que lo estamos entendiendo realmente, es en la palabra de Dios, que es la que nos muestra cómo es nuestro Señor, qué es lo que a Él le gusta, qué es lo que Él desea, qué es lo que Él anhela de cada uno de nosotros. Si vos conocés la palabra de Dios, vas a conocer qué es lo que Él piensa sobre los malos pensamientos, qué es lo que Él piensa sobre las actitudes carnales, qué es lo que Él piensa sobre el amor, qué es lo que Él piensa sobre la paciencia. Vas a conocer qué es lo que Él anhela que exista en tu vida, vas a conocer qué es lo que Él anhela que vos mires, vas a conocer qué es lo que nuestro Padre Celestial desea de cada uno de nosotros como hijo de Dios. Porque es a través de su palabra donde vas a encontrar bien detallado qué es lo que Él le agrada. Sigue diciendo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Quiero recordarte que Dios te ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ahora, ¿cómo podés alcanzar esas preciosas y grandísimas promesas de Dios? Si no conoces lo que Él desea, y yo quiero aclararte algo, todo lo que tenés plasmado acá sobre lo que Él desea, se te dejó escrito para que vos lo aprendas y lo pongas por obra. Entonces, cuando vos comiences a caminar en esta verdad, lo que va a pasar es que vas a alcanzar estas preciosas y grandísimas promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros, sus hijos. ¿Se entiende? Pero para vos poder actuar, vivir, obrar de la manera en que a Él le agrada, lo que tenés que tener antes en claro es qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que Él desea en cada una de las etapas de tu vida. ¿Se entiende? Sigue diciendo, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, ¿sí? Para poder ser participante de estas cosas que son típicas de la naturaleza divina, debes conocer qué es lo que a Él le agrada y ponerlo por obra. Luego dice algo también muy importante, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Entonces, hay tres cosas que tenemos que tener en claro. Cuatro, mejor dicho. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad se nos fueron dadas a través del poder divino de nuestro Señor. No podemos alcanzar sus promesas, no podemos alcanzar esas preciosas y grandísimas promesas de Dios si nosotros no vivimos conforme a como Dios quiere que nosotros vivamos. Pero para nosotros poder vivir conforme a como Dios quiere que vivamos, tenemos que conocer qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que Él desea que vos hagas como hombre o mujer de Dios. Para lograr saber eso, recién aclaramos y repasamos de que cuando uno quiere conocer a alguien lo que hace es seguirlo, mirarlo, conocerlo en profundidad. ¿Cómo podés lograr esto si vos no conocés qué es lo que la palabra de Dios te enseña? Porque acá nos dice claramente que es mediante el conocimiento de aquel que nos llamó que estas cosas se alcanzan. Pero después también dice que habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, es que estas cosas realmente se hacen manifiestas en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, punto número 1, debemos conocer a Dios, refrescando la memoria. Punto número 2, existen las preciosas y grandísimas promesas, el poder divino de Dios es el que ha permitido que nosotros alcancemos la vida y la piedad que Dios tiene por nosotros. ¿Sí? Ahora, algo que tenemos que entender es que tenemos que huir de la corrupción que hay en el mundo. Huir no quiere decir quedarte quieto en ella.
no quiere decir estar cerca. ¿Saben qué es lo que pasa cuando alguien huye? En el caso de un ladrón, cuando huye de la policía, corre a tal punto de perderlo de vista, de que nunca vayan a lograr alcanzarlo, de que nunca vayan a acercársele. Entonces, cuando dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, lo que está diciendo es de que vos no te tenés que ni acercar a las cosas que no son de Dios. ¿Sí? Sigue diciendo, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Y acá empiezan 7 puntos importantes que vamos a explicar en esta noche. ¿Sí? Vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Saben qué significa el término diligencia? La diligencia era esa carreta tirada a caballos que lo que hacía era ir a toda velocidad para que llegue o una carta o lo que sea a destino rápidamente. Entonces cuando dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, lo que está diciendo es esto, esforzarse y apurarse, no dormirnos, no quedarnos quietos, no quedarnos quietos. Habla de no ser ociosos, porque cuando uno está en esa postura de ocio, lo que pasa es que uno está quieto, no se mueve, está relajado. Pero Dios lo que nos está pidiendo es que seamos diligentes, que seamos apresurados para alcanzar estas cosas. ¿Qué cosas? Las que vamos a ver ahora. Dice así, añadid a vuestra fe virtud. Bueno, fe, ¿qué es la fe? Bueno, la fe lo hemos visto varias veces, es una palabra del griego que es la palabra pistis del griego, que significa constancia, perseverancia, es esforzarse con una constancia continua. ¿En qué cosa? En la palabra de Dios. Eso es la fe. La fe es constancia y perseverancia en la palabra de Dios, creyendo que todo esto que está escrito, si bien simplemente lo estamos leyendo, nosotros creemos que es la voz de Dios, creemos que es Dios hablándonos en primera persona, por lo tanto todo lo que está escrito se va a cumplir. Todo. Entonces, ¿qué es la fe? Es la constancia, es la perseverancia en la palabra de Dios. Eso es fe, pistis. Ahora, dice que a vuestra fe, a la fe de ustedes y a la mía, se le debe añadir virtud. ¿Sí? Vamos, esto es la cadena es una cadena que está eslabón por eslabón, agarrado fuertemente, para que entre todos ellos, agarrados fuertemente, añadidos uno al otro, se forme este carácter de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, para que nosotros tengamos ese carácter de Dios totalmente asentado y afirmado, que va a ser de que no nos movamos ni a la derecha ni a la izquierda de aquello que el Señor anhela que nosotros seamos y en aquello que el Señor quiere que nos convirtamos, y que al final va a ser de que nosotros alcancemos la vida eterna. ¿Se entiende? Que al final nosotros alcancemos la promesa dada por Dios a nosotros. Ahora dice, a vuestra fe debemos añadirle virtud. ¿Qué es virtud? Virtud es la palabra arete del griego, que significa excelencia. Pero excelencia de la siguiente manera. Una excelencia que no depende de las circunstancias. Eso es la palabra arete. Entonces cuando dice añadir a vuestra constancia, que eso es fe, constancia, a vuestra perseverancia en la palabra de Dios, excelencia que no dependa de la circunstancia. Y obviamente está muy ligado y está perfectamente en forma de cadena, eslabón con eslabón, a lo que es realmente la fe. La fe es constancia, perseverancia. La fe, dice la palabra de Dios, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? La certeza de lo que estás esperando, de que lo vas a recibir, y la convicción de que por más que no lo estás viendo, va a ser tuyo. Pero en el griego, pistis significa
constancia y perseverancia en eso justamente. Constancia y perseverancia en aquello que no ves, pero que lo crees porque está escrito en la palabra de Dios. Constancia y perseverancia en que aquello que tenés plasmado en la palabra de Dios se va a cumplir en tu vida. Pero a eso se le debe añadir virtud, que es esa excelencia que no depende de la circunstancia. Lo que quiere robarte la fe a vos es justamente esa circunstancia negativa que te viene a hablar al oído y te dice, no va a pasar. Esto que estás creyendo no va a suceder. Vos estás orando para que suceda este milagro en tu familia, en tu vida, en tus seres queridos, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos. Y lo que pasa es de que cuando tenés fe, vos necesitas añadirle virtud para que haya excelencia en lo que estás creyendo, o sea, de que estás perseverando y siendo constante en esto que no ves, pero que Dios te dice que va a pasar, pero que cuando venga la circunstancia externa que te la quiera robar, la virtud justamente es excelencia que no depende de la circunstancia que te rodea. Excelencia que no depende de la circunstancia que te rodea. Excelencia en ser constante, en ser perseverante en lo que el Señor te dice a través de su palabra, porque dice mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, mediante el conocimiento de la verdad de Dios, sin que la circunstancia que te rodea te quite la excelencia de tu fe, la excelencia de eso que estás creyendo. Pero sigue diciendo que a la virtud se le debe añadir conocimiento. O casualidad, que empezamos leyendo que mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, es que nosotros alcanzamos estas promesas que son de Dios. Alcanzamos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a lo celestial, a lo que es de Dios. Ahora, ¿qué es el término conocimiento? Es el término gnosis del griego, que significa ciencia. Pero ciencia, ¿saben cómo? En acto. En el acto. ¿Qué quiere decir en el acto? No inmediatamente, sino en el acto de actuar. Ciencia en cómo se actúa. La fe, que es constancia y perseverancia en lo que la palabra de Dios nos dice, debe tener anclada a ella la virtud, que es esa excelencia que no depende de la circunstancia, y a esta excelencia que no va a depender de la circunstancia y que va a hacer que te mantengas firme en lo que estás creyendo, tenés que añadirle conocimiento, que es una ciencia en actos. ¿Qué quiere decir en actos? Que pase lo que pase, vos tenés que seguir actuando en conocimiento de la verdad conforme a como Dios te está pidiendo. A tu fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Todas ellas están ancladas entre sí. Pero sigue diciendo, al conocimiento, dominio propio. Dominio propio es la palabra encrateia, que ya la hemos visto anteriormente en otros mensajes, o en las reuniones nuestras, no me acuerdo si fue en los mensajes o en las reuniones. Encrateia significa continencia. Continencia al nivel de ser dueños de uno mismo, ¿sí? Alguien que no pierde el control, eso es encrateia. A la fe, virtud. A la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio. Fe, pistis, constancia y perseverancia. Virtud, arete, excelencia que no depende de la circunstancia. A la virtud, conocimiento, gnosis, que es esa ciencia que te lleva a actuar, o sea, tener el conocimiento para saber cómo actuar, conforme a como Dios te lo está pidiendo, conforme a como Dios desea que vos actúes como hijo de Dios. Y al conocimiento, dominio propio, que habla de esa continencia que te hace dueño de un control total sobre tu forma de actuar. O sea, no hay nadie
No hay ninguna circunstancia que pueda hacer que vos actúes de una manera diferente a como Dios quiere que actúes. Sigue diciendo, al dominio propio, paciencia. Paciencia, esta palabra que utiliza acá paciencia, no es macrosumia, sino que es hupomone, y el término hupomone habla de constancia, perseverancia, aguante con alegría. Eso es la palabra paciencia que utiliza en este lugar. Hupomone, aguante, constancia y perseverancia, pero sin perder el gozo, sin perder la alegría. A la paciencia, piedad. Este término piedad es la palabra eusebeia. Y ¿saben de qué? Yo he buscado mucho qué es la piedad, ¿no? Yo en algún momento lo enseñé también en las reuniones nuestras, cuando todavía nos reuníamos, y enseñé que era como era como el formato del Evangelio, ¿no? ¿Y de qué quiere decir el formato del Evangelio? El formato del Evangelio habla el formato del Evangelio encierra esto: lo que le agrada a Dios y lo que debe hacer un hombre que quiera agradarle a Dios. Ese es el formato del Evangelio. El Evangelio habla de lo que Dios desea, pero al mismo tiempo nos deja plasmado qué es lo que tenemos que hacer nosotros frente al deseo de Dios. ¿Sí? Ahora, el término eusebeia dice lo siguiente: eusebeia. Eu significa bien. Sebomai, ser devoto. O sea, ser devoto a pleno ¿de quién? Obviamente, de eso que nos está planteando Dios, de ese deseo de Dios, de que seamos obedientes a su verdad. Pero miren lo que dice: denota aquella piedad que, caracterizada por una actitud en pos de Dios, hace aquello que le es agradable a Él, a tu Padre Celestial. Entonces, ¿qué es eusebeia? ¿Qué es este término? Piedad. Es aquel que hace lo que a Dios le agrada por amor a Dios, no por compromiso, sino por amor a Dios. Y dice de que la piedad es lo que se le debe añadir a la paciencia. La paciencia dijimos que era constancia, perseverancia con alegría, pero la piedad habla de eso que haces para agradar a Dios por amor a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenés que añadirle a la paciencia, que es perseverancia, constancia con alegría? Hacerlo por amor a Dios y no por compromiso. Todo esto habla de esto que se debe formar en nuestra vida para tener el carácter de Cristo en tu corazón, en tu vida y en mi vida, para que nos convirtamos realmente en aquello que Dios quiere que nos convirtamos, hombres y mujeres de Dios. Este es el carácter de Dios en vivo y en directo. Y es de lo que nos tenemos que adueñar, abrazar como hijos de Dios. Sigue diciendo: a la piedad, afecto fraternal. Y esto es increíble. ¿Saben que el término afecto fraternal del griego es la palabra Filadelfia? Filadelfia. Que Filadelfia quiere decir que ama a los hermanos y lo demuestra haciendo lo correcto. Si nosotros vamos a Apocalipsis, capítulo 3, vamos a encontrar el mensaje de una iglesia que se llama justamente así: amor fraternal, Filadelfia. Miren lo que dice. Vamos a ver un poco cómo era Filadelfia, ¿sí? Para entender los rasgos bien profundos del amor fraternal. Rasgos muy profundos del amor fraternal. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto es Apocalipsis 3, versículo 7. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, escuchen esto, acá arranca la descripción de Filadelfia. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Punto número 1. ¿Cómo es alguien que tiene amor fraternal? O que entiende, o que está adquiriendo el verdadero amor fraternal de Dios. Guarda la palabra de Dios, la pone por obra, en todas sus letras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde la Y, desde la A hasta la Z.
la pone por obra sin poner ninguna excusa, sin decir un pero o sin utilizar un ¿cómo? Nada, porque es alguien que guarda su palabra, la guarda, la atesora, la pone por obra, sin poner ningún pero ni ningún cómo por pregunta. Sigue diciendo, no has negado mi nombre, no niegas su nombre por nada. Negar, cualquiera me va a decir, no, yo no niego el nombre de Dios, siempre lo confesé, no, pero negar el nombre de Dios, en este pasaje lo que está diciendo es de que todas sus actitudes, su obrar, su actuar, no niegan lo que dijo que es. ¿Sí? Vos decís que sos cristiano, bueno, Filadelfia decía somos hijos de Dios. Y ellos no negaban el nombre de Dios porque su manera de actuar y de caminar hablaban de que lo que ellos decían que eran era 100% real. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Escuchen esto, ¿eh? He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que... He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Ahora, esto miren qué increíble que es, ¿no? Porque acá Dios lo que está diciendo es lo siguiente. Perdón, sigamos un poquito más adelante, porque si no es como que me quedo fuera de contexto. Y reconozcan que yo te he amado, ¿sí? O sea que hay todo un mover espiritual alrededor de estas personas que guardan la palabra de su paciencia y que no niegan su nombre con su estilo de vida, que termina siendo que todos los que te rodean, que son religiosos, que no son realmente de Dios, sino que son religiosos, reconozcan, terminan reconociendo que Dios te ama. Terminan diciendo, Dios está de su lado. No sé cómo lo hace, pero Dios está de su lado. ¿Se entiende? Sigue diciendo, por cuanto, nuevamente, miren, verso 10 de nuevo, por cuanto, y este por cuanto quiere decir, guardás mi palabra. El Señor mismo está diciendo, guardás mi palabra. Soy feliz porque guardás mi palabra. Porque no te salís ni a la derecha ni a la izquierda de lo que yo digo. Cuando yo te digo que es así, lo haces así. Cuando yo te digo que es asá, lo haces asá. Verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, la palabra de mi paciencia. ¿Sabes qué quiere decir eso? De que por más que vos estés apurado para ciertas cosas o vos digas, no, ¿hasta cuándo? Guardás la palabra de su paciencia. O sea que sabés guardar la palabra y quedarte quieto, sabés esperar en aquello que necesita el tiempo de Dios antes que vos lo hagas. Guardás la palabra de su paciencia. Te escondés debajo de él y sabés esperar, sabiendo que Dios, tarde o temprano, lo que él dice en su palabra lo va a cumplir. Habla de la fe, ¿sí? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y esto habla del tiempo más oscuro, que está cerquita, mirá para afuera, se está poniendo cada vez peor esto, está cerca. Para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Afecto fraternal. Filadelfia. Eso era Filadelfia. Una iglesia que guardaba la palabra de su paciencia, una iglesia que defendía la verdad, que no se separaba ni a la izquierda ni a la derecha, que sabía esperar los tiempos de Dios, que sabía permanecer firme, esperando en Dios, y que por lógica, por ser así, nadie va a poder, Dios se encarga de ponerte en honra. Sigue diciendo, y al afecto fraternal, amor. Este término amor es la palabra del griego ágape, ¿sí? Yo una vez expliqué
que depende de dónde está escrito, puede ser amor ágape, puede ser amor filial, puede ser amor eros, porque hay distintos conceptos en cuanto al amor. No es lo mismo el amor que uno siente por su esposa que el amor que uno siente por su mamá, y no es lo mismo el amor que es de Dios que el que sentimos nosotros los seres humanos. Bueno, ese amor que tiene Dios es el amor ágape, que es un amor incondicional. No tiene condiciones, ama, perdona, da oportunidad, sabe esperar, se mantiene fiel, es inamovible. Acá, este amor del que habla, el versículo 7, es este término, del término griego agapeo, ágape, que es la palabra amor incondicional, un amor que es incondicionalmente sin límites. Y ese es el amor que Dios quiere que nosotros formemos o obtengamos en nuestra vida. Sigue diciendo, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar, escuchen esto, qué loco, ociosos, como dije al principio. ¿Por qué dice diligentemente? Porque diligentemente habla de apurarnos por alcanzar estos frutos que son de Dios, estos frutos que son del Espíritu. Porque el ocioso está quieto, mientras que el diligente está activo todo el tiempo en pos de esto que Dios nos está pidiendo que alcancemos. Sigue diciendo, ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, los frutos se adquieren por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y quiero que entiendas algo. El conocimiento de aquel que te llamó dice lo siguiente, o te convoca para lo siguiente. Debes conocer lo que Dios quiere, lo que a Dios anhela, lo que Dios desea, lo que a Dios le agrada, para que vos lo puedas terminar poniendo por obra. Tenés que ser radical en esto. Tenés que esforzarte y ser radical. Ahora, vamos a entender estos 7 conceptos que hemos estudiado. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. ¿Sí? Fe. Va a ser un poco largo, pero si vos lo anotás, después te lo unís en tu casa, ¿sí? O ponés frase por frase para lograr comprender qué es esto que mediante el conocimiento, qué es esto que cuando nosotros miramos al Señor y conocemos que esto está en Él y entendemos y comprendemos que esto es lo que Él nos pide que copiemos de Él, vamos a lograr entender realmente que esto que tiene que estar en nuestra vida, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Y dice así. No voy a leer la palabra. Ustedes acuérdense que son fe, virtud, conocimiento, dominio propio. Lo tienen ahí enumerado desde el 1 al 8. Dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Vamos a ver qué significa. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra constancia, a vuestra perseverancia, excelencia que no dependa de la circunstancia, conocimiento y ciencia que realmente pongas por obra, continencia, siendo dueño de vos mismo, teniendo control total para no perder el control, aguantando constantemente, perseverando con alegría, entendiendo que lo tenés que hacer por amor a Dios, agradar a Dios por amor a Él, con un amor fraternal que lo demuestra haciendo lo correcto hacia tu hermano, porque de eso se trata el amor fraternal, de una manera incondicional. Obviamente que lo que acabo de decir es como que te tiraran con una ametralladora arriba de un helicóptero, pero es la realidad de lo que el Señor quiere que nosotros seamos como hijos de Él. Él quiere que nos convirtamos en esto, ¿sí? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, versículo 8, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta. ¿Saben por qué dice tiene la vista corta? Porque quiere decir de que si el Señor lo está poniendo, aunque sonó como una ametralladora, lo podemos lograr. Pero para eso tenemos que conocer lo que Él anhela,
Tenemos que huir de la corrupción que hay en el mundo, no tenemos ni que acercarnos, sino huir como el ladrón que corre de la policía a fondo para que no te agarre nunca. Y tenemos que meterle garra, diligentemente, para alcanzarlo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El que no tiene esto y el que no corre diligentemente detrás de esto, y el que no busca de conocer cada vez más a Dios, y el que no huye de estas cosas que son parte del mundo, que son la causa de las concupiscencias del hombre, lamentablemente se olvidó que fue purificado de sus antiguos pecados. Dios te dio una nueva identidad. El Señor te salvó. Y si el Señor te salvó y te dio una nueva identidad, quiere decir de que tenés que trabajar duramente en esto para que realmente los frutos del Espíritu existan en tu vida. Hay muchos que dicen, soy de Dios, amo a Dios, soy hijo de Dios, pero viven como el mundo y aman más las cosas del mundo que las cosas santas. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿realmente ama a Dios el que ama al mundo? ¿Realmente, si anhelás más las cosas del mundo que las cosas santas, sos realmente parte del pueblo de Dios? Es el deseo, pero los deseos, para que se hagan realidad, uno tiene que trabajar. Y si vos le dijiste un día al Señor, Señor, ven a mi vida, sálvame, cámbiame, transfórmame, quiero recordarte que estas cosas tienen que abundar en tu vida. Y si no las tenés la vista, estás teniendo una vista corta, y eso debe cambiar. Debe cambiar. Verso 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Y esto está diciendo, procuren afianzar y afirmar esto que decidiste un día de seguir a Cristo. Procúralo, esforzate, sé diligente. Porque haciendo estas cosas no vas a caer, no vas a caer. Verso 11, y con esto concluimos y oramos. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy yo te animo y te aliento a que busques de Dios con todas tus fuerzas. Cristo tiene, como dice acá en la palabra de Dios, preciosas y grandísimas promesas, pero tenés que correr diligentemente. Tenés que conocerlo cada vez más a Él para saber qué es lo que le agrada. Y hoy vimos una parte de todo esto que a Dios le agrada y que tiene que ser real en tu vida. Amén. Búscalo mientras Él pueda ser hallado. Hoy estás a tiempo de encontrarte con Él. Hoy estás a tiempo de rendirle todo aquello que el Señor te pide. Hoy estás a tiempo de velar, de orar y de santificarte. Prepárate porque Cristo viene. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en esta noche nos has dado la oportunidad de escuchar tu palabra. Padre, yo te pido que esta palabra pueda dar fruto en abundancia en la vida de cada uno de mis hermanos. Guárdalos y protégelos. Cuídalos, Señor, en el nombre de Jesús. Llénalos de tu poder, llénalos de tu santidad. Dales tu sabiduría, tu conocimiento, conocimiento de lo que a ti te agrada, de lo que tú anhelas, Señor, para que ellos puedan alcanzar esa identidad como hijos de Dios, para que ellos puedan tener realmente esta identidad como hijos de Dios. Señor, guárdalos y líbralos del mal. Que no les falte la fe, en el nombre de Jesús es lo que yo te pido. Que no les falte la fe, Señor, en el nombre de Jesús. Irrumpe en sus vidas con la potencia de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Yo te doy gracias, Dios. Yo te doy gracias. Guárdalos y protégelos. Cuídalos. Envía tus ángeles que guarden y protejan de cada uno de ellos. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Señor. Señor, los encomiendo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente. Recuerda que Cristo viene. Y como lo hago en cada reunión, te lo digo hoy también. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo viene. Maranata. Prepara tu vida,
para que cuando Él venga nos vayamos con Él y reinemos con Él por la eternidad. Amén. Dios te bendiga. Paz.